Bueno, primeramente, el video que estoy haciendo no lo haré con mi voz por obvias razones. De todas formas, como ya habrán visto, es Wondersare Filmora donde estoy grabando, por la gran mancha de agua que está tapando el video. De todas formas, aún así espero les guste el video, que por cierto tiene algunas fallas y otras cosas que quería poner, o que me faltaron poner. De todas formas, algo es algo, y sí, esto es muy tardado. Bueno, como sea, empecemos el video. Entonces, ¿de qué hablaré? Realmente tenía pensado en poder hablarles como varias cosas, y a último momento modifiqué el video y es por eso que se van a ver algunas cosas sueltas. La idea original era descargar un video y mostrárselos, pero realmente me gustó más la idea de hacerlo yo, así que les hablaré de la descolonización de África y Asia. Antes les daré un contexto de qué es y cómo sucedió. Algo que se me estaba pasando es que el video no está completamente editado, así que en una gran parte va a haber unas imágenes que ni siquiera tengan edición, así que lo siento por eso, pero es lo que hay. Como sea, vayamos directo al tema. La colonización es la acción de dominar un país o territorio, la colonia, por parte de otro, la metrópoli. El proceso de colonización puede ser de carácter político, militar, cultural, económico o presentar otras manifestaciones, así como desarrollarse de forma violenta o pacífica. Prácticamente sería un dominio sobre algo. Entonces en este caso estamos hablando de una invasión en todo un continente como el de África o parte del asiático, en donde hubo guerra, sangre, violación, esclavitud, antivalores y muchas cosas más. Prácticamente es como si se metieran a tu casa y otras personas hicieran lo que quisieran sin tener consecuencias. Es lo mismo que sucedió en América, pero con cosas diferentes. También hubo una colonización en Asia, pero hablaremos primero de África. Entonces, sin más que decir, empecemos con los hechos. Bien, entonces, ¿por qué se dio esto? Bueno, resulta que en aquellos años de 1500 a 1800, algunos países habían logrado hacerse imperios. Entre todos ellos estaban el Imperio Otomano, inglés, francés, español, portugués, holandés, entre otros más. El que estos países tuvieran en su control grandes colonias era visto de gran prestigio a estas metrópolis, por lo cual, por ejemplo, Inglaterra buscaban un dominio completo alrededor del mundo. Además, un aumento en la población era visible y buscaban extenderse aún más. De ese modo tendrían varios lugares de donde defenderse y hacer frente a varios países. Después de que se promoviera como una y mejor forma de vida, o sea, una propaganda hacia la gente de bajos recursos en Europa, lograron convencer a varios para zarpar para ir en busca de una mejor forma de vida en otros lugares, y así empezó el colonialismo en varios lugares del mundo. También fue el inicio de varias catástrofes que se verían en varios lugares como en África y Asia. Ahora, ¿cuál fue el ideal para iniciar esto? Pues resulta que el libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, que por cierto, fue escrito por nada más y nada menos que el famoso escritor de la Revolución Rusa, o sea, Vladimir Lenin. Entonces este ideal también fue uno de los principales motores para el inicio del colonialismo. Bien, entonces fue así como dio inicio al colonialismo, o como se le conoce mejor, el reparto de África. El cual, si antes tenía poblaciones pequeñas, pero independientes y con sus propias sociedades, ahora dejarían de existir gracias a estos hijos de su Mauser. ¿Y a todo esto qué pasó en el caso de Asia? Bueno, resulta esto fue algo un poco diferente, pues este había sido causado por la guerra del opio y también por intereses mayores a los que tu pequeña cabecita podría pensar, XD. Y así en 1839, 1842 y 1856, 1860, Inglaterra obligó a China a abrirse al comercio europeo, y también a cederle el territorio de Hong Kong. De esta manera el gigante asiático se vinculó a la dinámica capitalista global que ya venía estableciéndose alrededor del mundo. Ahora habían también diferentes países que se repartieron cachos enormes de este bonito continente, como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón, Rusia, Estados Unidos y los Países Bajos, por decir algunos.
Esta fase del colonialismo se caracterizó no tanto por un control militar de los territorios, sino, en mayor medida, por un tipo de dominación más sutil pero brutal, es decir, mediante la persuasión y la manipulación ideológica. Las consecuencias de la colonización en los territorios conquistados fueron devastadoramente brutales, por la forma en que los pueblos conquistados fueron saqueados y esclavizados. Particularmente en el caso de dos países colonizadores, Gran Bretaña y Bélgica, pues como sabemos, a Inglaterra, este hijo de su Mauser le encanta colonizar mucho, y un ejemplo siguen siendo las Islas Malvinas, o eso creo yo. De todas formas, lo que en verdad nos interesa es saber, es cómo todos estos territorios abandonados por Dios, se pudieron librar de las plagas de los países ya dichos. Entonces prepárate mi estimado, que ahora vas a escuchar su descolonización mayoritaria. Por cierto, una cosa que se me pasó, y que no les dije, es que la colonización de África duró menos de 40 años en ser totalmente dominada, y su colonización empezó en 1884. «1960. Fue el año donde se marcó el inicio de la liberación de África, pues resulta que después de las dos grandes guerras mundiales que tuvo Europa y otros países, como el Imperio japonés, y los Estados Unidos, por decir algunos. Después de las guerras, varios países que resulta ser la mayoría de Europa, habían quedado muy pero muy debilitados y fue en ese momento en donde África tuvo la oportunidad de ver el sueño de al fin tener la liberación completa de sus territorios, que habían sido tomados y esclavizados. También había otros hechos, como el que a Europa le salía muy caro sostener colonias en otras partes del mundo, por lo cual el dinero y los recursos se les fueron en las guerras que habían tenido. La otra cosa importante es que en esos años, de finalizar la Segunda Guerra Mundial, se habían creado varias organizaciones mundiales, como la ONU, o sea las organizaciones de las Naciones Unidas y otras más, las cuales no veían con buenos ojos que países controlaran y les quitaran su libertad a otros territorios, que contenían seres humanos, y así a los inicios del siglo XX, la liberación de África comenzó. En este momento de la historia, es cuando se empezaron a formar varios movimientos independentistas tanto en África como en Asia, las cuales ya estaban pero, al finalizar la Segunda Guerra Mundial habían adquirido mucha fuerza. En la guerra los soldados de las colonias se habían dado cuenta que los países aliados defendían la autodeterminación de los pueblos, esta ideología se reclamaba también en los territorios coloniales. Y así en los años de 1946 y 1970 al haber luchado mucho, varios países africanos y asiáticos obtendrían su independencia y liberación final. Es así como en varios países africanos harían un movimiento independentista de forma pacífica, los partidos políticos africanos se habían hecho oficiales, los cuales tenían el objetivo de conseguir la independencia de una forma pacífica por medio de huelgas y protestas. Los partidos, por cierto, eran dirigidos por personas africanas intelectuales que habían obtenido sus estudios y educación en Occidente, los cuales fueron los que iniciaron las manifestaciones. Un ejemplo de esto fue en la Costa de Oro en África, el cual el partido político La Convención del Pueblo, que fue liderado por Kwame Nkrumah, quien por medio de los movimientos independentistas presionó a los británicos para la liberación de la zona y así poder formar un gobierno independiente, y así en el año de 1957 la Costa de Oro obtendría su independencia, la cual sería renombrada como Ghana. Esto claro era el lado pacífico, pero ahora veamos el otro lado de la moneda, o sea los lados violentos, y un ejemplo fue Kenia, que por medio de la violencia y guerra, el cual era dirigido por el movimiento Mau Mau, en los cuales habían rebeldes kenianos luchaban por una independencia que al final los británicos les concederían en 1963 entre tanta violencia. Otro caso sería el de Egipto, el cual su partido político llamado Wafd empezó a promover la independencia del país y así en el año 1922, Egipto obtendría su independencia de una forma neutral del dominio de Gran Bretaña, pero aún así la monarquía de Egipto estaría dominada por los británicos, y para la solución de esto se formarían varios grupos políticos que estaban en contra de la monarquía egipcia y también de los británicos, y así en 1952 el ejército y las fuerzas rebeldes egipcias darían un golpe de estado, así derrocando al rey Farouk, y convirtiendo a Egipto en una nación independiente republicana.
Mientras tanto, en el norte de África los franceses ya no tenían el presupuesto para seguir sosteniendo sus colonias y debido a eso le concedieron su independencia a Marruecos y a Túnez, ambos en 1956. Sin embargo, en el caso de Argelia vivían 2 millones de colonos franceses y por eso Francia quería seguir teniendo el control de este territorio, pero un grupo de nacionalistas argelinos organizó un Frente de Liberación Nacional con el objetivo de conseguir la independencia del territorio. Después de esto, una guerra empezó entre los nacionalistas argelinos y el gobierno francés. La guerra dada hizo que la opinión entre los franceses se dividieran y así el gobierno francés dirigido por Charles de Gaulle aceptó la independencia de Argelia y finalmente en el caso de Sudáfrica se independizó de Reino Unido en el año de 1961. No obstante, la independencia no finalizó las guerras sociales que venían teniendo, pues los descendientes de los colonos británicos controlaban el sistema político y se creó un sistema de segregación racial conocido como el apartheid. Este sistema separaba a la población dependiendo de que estaba en contra de esto. Quien fue ni nada más ni nada menos que Nelson Mandela, pero fue encarcelado en 1962 por actos terroristas. Ok, no, XD, en realidad fue encarcelado por su activismo político. Después de esto hubo una tensión muy fuerte en Sudáfrica que se extendió hasta finales del siglo XX. Y por fin, y finalmente en 1970 la mayoría de los países africanos obtuvieron su independencia. Y solo Mozambique y Angola permanecían por el dominio de los portugueses, pero pasó lo mismo, o sea, movimientos, y todo eso, y al final Portugal terminó cediendo todos esos territorios y así finalmente el dominio de Europa en África terminó. Una vez dicho todo esto, tengo que confesar que esto es muy tardado y no me refiero al video, me refiero al detrás de video. Dejando a un lado eso, ¿qué pasó con Asia? Bueno, en el lado asiático fue un poco diferente, y ahora explicaré por qué. Verán mis estimados, en Medio Oriente pasa algo igual que en el africano, pero sinceramente es más tardado y más complejo el asunto, y no explicaré algo que sinceramente se me hace muy complejo, así que pasemos directamente a Asia. Y bien, iniciamos con Estados Unidos, pues este le había dado el derecho a la libertad a las Filipinas, pues en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial, Japón ocupó Filipinas, donde el ejército estadounidense junto con el Escuadrón 201 venció a los japoneses en 1945. Y finalmente, el Tratado de Manila en 1946 estableció la República Filipina Independiente. Después de eso, los británicos hicieron lo mismo, pero fue algo más complejo, pues por ideologías religiosas de la India varios se oponían a una India totalmente independiente, así que Inglaterra decidió dividirlos en 2 estados independientes para solucionar la problemática, un estado para la población musulmana, en donde su estado se llamaría Pakistán, y el otro para la población hinduista, que pasaría a llamarse la India. Aunque habían sus excepciones, como lo sería este señor de aquí, el cual era el famoso Mahatma Gandhi, quien tiene una historia muy pero muy larga, que no voy a explicar porque para eso existen las biografías, XD, en fin, este señor consideraba que una nación que había nacido unida no podía separarse así de fácil, debido a que solo traería más violencia, y a pesar de sus intentos, en 1947 se crearían los países ya dichos, y bueno, al final tuvo mucha razón, ya que después vino olas y olas de violencia, y hasta el mismo Gandhi profetizó su muerte, y luego, oh sorpresa, un día, se lo fusilaron. Luego de eso en otros lugares también obtuvieron su independencia, como lo es el caso de Ceilán, quien se independizó en 1948, y en estas mismas fechas Birmania también se independizó, y otro caso es Indonesia, quien un año después también obtuvo su independencia en el año de 1949. Por su parte, en Indochina el empeño de los franceses se negaban a abandonar el territorio, por lo cual una guerra muy sangrienta se libró en esta zona. Para obtener su libertad, el frente era librado por el líder comunista Ho Chi Minh, quien era un vietnamita. Entonces, después de esto, los territorios en guerra eran Vietnam, Laos y Camboya, quienes al final de la guerra salieron vencedores, así obteniendo su independencia y su libertad, aunque Vietnam se dividió temporalmente debido a sus elecciones, aunque bueno, las dichosas elecciones nunca se realizaron y después, esto los llevó a estar divididos a los ideales políticos comunistas y pro-occidental, y al final por las tensiones políticas los llevaría a una guerra, la cual sería la dichosa Segunda Guerra de Vietnam, que sucedería a mediados de la Guerra Fría.